Señor, bendito sea Dios para siempre. Dios les bendiga, amados hermanos, les invito a que sirvan a estar de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer la Escritura con la ayuda de nuestro Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, los versículos 35 al 41. Vamos a leer la palabra y dice la Escritura, Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, dice así. Unidos leemos, dice: Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor. Y decía el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Oremos al Señor. Padre bendito, en esta hora nos acercamos ante ti dándote muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor. Toma nuestra vida en tus manos. Vamos a meditar en tu palabra. Bendícenos a todos, Señor. Permite que seamos edificados, seamos bendecidos, y en todo, Señor amado, podamos contemplar tu gloria, tu poder, tu misericordia, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y por tu pueblo, que tú ya has traído, Señor, aquí a tu casa. Sabiendo que tú haces más, dejo también mi vida en tus manos, Señor, y la vida de tu iglesia. Por Jesucristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Hay muchas cosas que alteran la paz del hombre. Los traumas. Hay quienes están traumados por alguna situación y cuando ven algo parecido a lo que le provocó el trauma, inmediatamente eso les roba la paz. A otros las aflicciones, a otros cuando les dicen o les dan el resultado de una enfermedad, amados hermanos, eso le quita la paz. La verdad, amados hermanos, es que las aflicciones y los problemas de la vida son inevitables, tanto en los que no conocen al Señor como en quién, como en los que lo conocemos. Esa es una realidad. El mismo Señor nos advirtió y nos dijo, porque lo vemos en la palabra cuando dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Ya lo sabemos. ¿Quién nos los advirtió? Cristo el Señor. ¿Qué nos dijo? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces, amados hermanos, podemos decir que las tormentas de la vida, que las aflicciones de la vida son una realidad, pero la paz de Cristo también es una realidad. Y nosotros vemos en la Escritura cómo Él, amados hermanos, nos lleva a nosotros a esa paz. Y nosotros lo vemos en la Biblia cuando Él mismo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la paz, amados hermanos, está en Cristo el Señor. Por lo tanto, nosotros podemos descansar y confiar en Él.
Y vamos nosotros a considerar esto. Cristo es nuestra paz en la tormenta. Y uno podría decir, pregúntese usted mismo, ¿es cierto? ¿Esto es verdad? ¿Es realidad que Cristo es su paz cuando viene la tormenta? ¿Usted no se altera? ¿Usted no pierde el control? ¿Usted no se aflige? ¿Realmente goza de esa paz que el Señor da y que Él prometió? Usted no es de los que dicen, no sé qué hacer, Dios mío, no sé qué va a pasar conmigo. Cuando usted tiene todo lo que necesita, porque el que tiene a Cristo, lo tiene ¿qué? Lo tiene todo. Hermano, cuando nosotros hablamos que Cristo es nuestra paz en la tormenta, nosotros hablamos que en Cristo podemos nosotros tener seguridad. Así, en Cristo usted puede tener seguridad. En Cristo usted puede tener descanso. A pesar de las múltiples aflicciones, adversidades que enfrentamos en la vida, amados hermanos, Cristo es nuestra seguridad, Cristo es nuestro descanso y nosotros decimos, Cristo es nuestra paz, así. Y entonces, amados hermanos, la paz que nos da el Señor es diferente a la paz del mundo, porque la paz del mundo depende de las circunstancias en que se encuentra la persona. Entonces, la verdad, la paz del Señor, amados hermanos, no es como la que el mundo da. La paz de Cristo sobrepuja todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Este evangelio, amados hermanos, de San Marcos, su propósito es presentar la persona, la obra y las enseñanzas de Jesús. Nos presenta el trabajo del Señor y desde el primer capítulo en este evangelio ya vemos a Cristo trabajando. Así trabajando, sirviendo. Vemos su obra, vemos sus enseñanzas. El evangelio de San Marcos enseña que la vida del discipulado significa seguir a Jesús por la misma senda de incomprensiones y rechazo que Él transitó. Y aquí, amados hermanos, eso nosotros lo tenemos claro. Y aquí donde hemos leído la palabra del Señor, en este capítulo 4, pues ahí vemos nosotros varias parábolas, la del sembrador, la del crecimiento de la semilla de mostaza, y ya, amados hermanos, en estos capítulos 4 y 5, pues se van ligando, presentándonos la autoridad del Señor sobre la creación, sobre la naturaleza, la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual, su autoridad sobre la enfermedad, su autoridad sobre la muerte. Y nada más aquí nosotros podemos ver la obra poderosa del Señor Jesús y podemos resumir su autoridad sobre ¿qué? Sobre todo. Así. Ahora, si usted sabe que su Señor y Salvador tiene autoridad sobre todo, ¿eso no le da descanso? Y uno dice, claro, porque estamos en Él y Él en nosotros. Entonces nosotros vemos aquí en estos capítulos que el Señor tiene poder sobre todo, que el Señor tiene dominio sobre todo y que el Señor tiene autoridad sobre todo. Damos la gloria al Señor. Damos la gloria a Cristo nuestro Salvador. Por eso, amados hermanos, es que decimos que Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz en la tormenta. Nosotros podemos descansar en Él. Cuando nosotros vemos aquí lo que leímos en el versículo 35, y que Jesús habla, amados hermanos, San Marcos 4:35, lea conmigo, leímos así, dice, y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Fíjese. Esa es la palabra del Señor. Pasemos de la otra parte.
Si hablamos nosotros de esto, Cristo es nuestra paz en la tormenta. ¿Cómo lo veo yo aquí en la Escritura? Él es nuestra paz en la tormenta al tener seguridad en su dicho. ¿Qué estamos diciendo? Si Él le dijo a sus discípulos que iban a pasar, ¿iban a perecer? Fíjense, independientemente de lo que ellos enfrentaran, ya el Señor había dicho que iban a pasar. Y lo que Él dice, ¿qué? Se cumple. Pero ahí es donde entra nuestra humanidad. Ahí es donde entra nuestra humanidad. Porque, amados hermanos, nosotros sabemos aquí en nuestra mente que esto se cumple. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el problema? Flaqueamos y pensamos que el dicho de su palabra nos va a fallar. Oiga, hermanos, cuando nosotros vemos en la Escritura, cuando el apóstol Pablo hablaba a los Corintios y decía, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por nosotros a gloria de Dios. La verdad es que las promesas del Señor tienen fiel cumplimiento. Todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento tuvo fiel cumplimiento en Cristo. ¿Acaso faltó alguna promesa por cumplir? Y dice, no. Y entonces, amados hermanos, ¿el Señor fallará? Y uno dice, no, la verdad es que no. Los que fallamos somos nosotros. Les dijo aquel día, cuando fue tarde, un día cualquiera, un día común como el día de hoy, y ahí está la palabra del Señor también para nosotros hoy. Ayer esta palabra fue viva para nosotros, hoy también es viva y real para nosotros, mañana también será viva y real. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y ahí es donde nosotros tenemos que descansar en el dicho de su palabra. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Se lo había dicho a ellos. Entonces esa palabra que les dijo, pasemos de la otra parte, así nada más. Se los había dicho a ellos. Otra vez, independientemente de lo que fueran a enfrentar, el Señor ya les había dado su palabra. Qué glorioso es el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos el versículo 36 y 37, dice así: y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Dice, ya ellos pensaban que se iba ¿a qué? A hundir. Ahora, nosotros hablamos de esto, amados hermanos. Cristo es nuestra paz en la tormenta. ¿Quiénes experimentan esto? Los que le siguen. Así. Los que le siguen, ellos obedecieron a la voz del Señor. Ya nosotros vemos, amados hermanos, y que está diciendo la Escritura, despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos, y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra que nos está hablando aquí, ellos, amados hermanos, ellos experimentaron esa paz del Señor, aún porque ellos estaban en la tormenta, y ahí fue en la tormenta donde ellos vieron la mano del Señor.
donde ellos vieron la mano bendita del Señor. Nosotros lo vemos en las Escrituras, amados hermanos, cómo el Señor nos advierte, cómo el Señor nos habla y que vamos a enfrentar las aflicciones. Cuando el apóstol Pedro habla y dice: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe. Y dice: sabiendo, porque a veces pensamos que somos los únicos que luchamos, pero la Biblia dice que ahí había también otros otros barquitos. No es usted el único que está luchando. No es usted el único que está batallando, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Nada más la iglesia Peniel de la Magdalena Michuca en la Ciudad de México es la única que batalla. Y uno dice: no. Tenemos muchos hermanos en todo el mundo que ni conocemos. Hermanos, pero cuando nosotros vemos aquí en la Escritura y que ellos entran en el barco y que dice en la Escritura: y había también con él otros barquitos. ¿Será que para ellos no fue la tormenta? ¿Será que ellos nada más observaban cómo los demás se afligían y a ellos no les pasaba nada? Ellos también enfrentaban la aflicción. Ellos también enfrentaban este momento caótico. Así, amados hermanos, ahora está diciendo: se levantó una grande tempestad de viento y echaban las olas en el barco. ¿Se acuerda lo que dice el profeta Isaías? Cuando pasares por las aguas, ¿qué cosa? Yo seré contigo. ¿Estaba el Señor con ellos? Ahí estaba. Ahí estaba. No estamos solos. Ahora, amados hermanos, no hay quien siga al Señor y diga: yo no voy a pasar por las tormentas ni por las aflicciones. No es cierto. En un determinado momento de nuestra vida cristiana vamos a enfrentar las tormentas. Pero nosotros tenemos, amados hermanos, que experimentar en medio de la tormenta la paz del Señor. Hermano, esto es muy bueno. Yo no sé si usted la ha tenido o no la ha tenido, pero yo con todo mi corazón deseo que sí pase esa tormenta, pero que experimente la paz. Si ya pasó la tormenta y no ha experimentado la paz, usted reprobó el examen. Usted tiene que pasar la tormenta, atravesar la tormenta, pero confiando en el Señor y teniendo la experiencia de la paz que Él da en el momento de la aflicción. Por nuestra humanidad, amados hermanos, dice la Escritura, dice 38 y 39, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. ¿Qué hicieron ellos? Pues acudieron a Cristo, hicieron bien. Cristo es nuestra paz en la tormenta. Por eso acudimos a Él. Acudimos al Señor, amados hermanos, y es lo que hicieron. Ahí estaba el Señor en medio de la tormenta, estaba durmiendo sobre un cabezal. Y nosotros a veces pensamos que el Señor nos abandonó, que el Señor nos dejó. No, Él está con nosotros. Acuden al Señor, le despiertan, le dicen: maestro. Y es ahí donde nosotros manifestamos nuestra debilidad. Le dicen: maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Será que el Señor se distrajo? ¿Será que el Señor se olvida de nosotros? ¿Será que el Señor por un momento se descuida? Ya, y el Señor me abandonó. Ya vimos aquí en estos capítulos y vimos su poder, vimos su autoridad, cómo Él tiene dominio, amados hermanos, sobre todo. ¿Quién estaba en esa barca? El Creador de todo. Aquel que por cuya palabra fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Ahí estaba el Señor. Hermano, no iba a pasar más de lo que Él no permitiera. Entonces dice la Biblia, le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora nosotros, si lo leemos en la manera en que ellos se acercaron al Señor desesperados, porque ellos sentían que se morían, que se hundía, que la barca se anegaba. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y amados hermanos, dice la Escritura, levantándose, increpó al viento. Vemos la misericordia del Señor. ¿Por qué vemos la misericordia del Señor? Porque no era la manera de ¿qué? De pedir. Qué descuidado eres, Señor. Qué descuidado es Dios con nuestra vida. ¿Él es descuidado? Y fíjense cómo Él muestra su misericordia, hermanos. Levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: calla, enmudece, y cesó el viento y fue hecha ¿qué? Grande bonanza. ¿Porque ellos pidieron bien? ¿Porque oraron y se acercaron al Señor de la manera correcta? ¿Por eso lo hizo el Señor? ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol Pablo a los romanos? ¿Qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Pero la misericordia del Señor, la misericordia de Dios es grande, que atiende a la petición de ellos. Oiga, esas palabras del Señor: calla, enmudece, cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Hermano, uno puede acudir al Señor teniendo la seguridad de que Él va a intervenir, de que Él nos escucha, de que Él es nuestra seguridad y de que Él es nuestro descanso. Finalmente dice la Escritura 40 y 41, y a ellos dijo, ya después de todo el caos, y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Fíjese, ¿cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Hermano, Cristo es nuestra paz en la tormenta. Cristo es nuestra paz en la tormenta. Pero nosotros debemos confiar plenamente en Él. Después de todo, ya el Señor habla con ellos, los confronta y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Sí ha visto cristianos que se desubican en los momentos de aflicción? Y da pena, porque ¿dónde está la paz que predica? Aquí estaban ellos. Por eso el Señor los reprende y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Y les dice: ¿cómo no tenéis fe?
Oiga, amados hermanos, temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? Ahora, ¿por qué dicen eso? ¿Qué no andaban con Jesús? ¿Cuántas veces usted y yo creemos conocer mucho del Señor? ¿Ya lo conocemos todo de Él? Ya lo conocemos y ya sabemos todo del Señor. Hermano, nosotros tenemos que reconocer como los discípulos que Él día a día y en cada aflicción se revela ¿a quién? A nosotros. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Por eso cuando nosotros vemos, y dice la Biblia, y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar, qué cosa? ¿Le obedecen? ¿Se da cuenta? Cuando nosotros pasamos por momentos de aflicción, debemos de dar gracias a Dios porque Él también quiere que usted y yo le conozcamos más. Yo no sé, amado hermano, cuál es la aflicción, cuál es la tormenta, la enfermedad que le agobia, que lo quiere desubicar, que le quita la paz. Pero el Señor se muestra aquí lo vemos. El Señor se muestra como el que tiene poder sobre ¿qué? Sobre todo. Aquí Él se reveló a sus discípulos y se revela a nosotros como el que no solamente tiene poder sobre todo, sino como el que tiene dominio sobre todo. No solamente tiene dominio, sino tiene autoridad sobre todo. Dios le habla a usted. Usted que cree que ya conoce todo del Señor y está como los discípulos. Ellos se quedaron asombrados. Dice, ¿quién es este? ¿Por qué no andas con él? ¿Quién es este? ¿Por qué no vienes al culto? ¿Quién es este? ¿Que no eres miembro de la iglesia? ¿Quién es este? ¿Que no te bautizaste y no lo conoces? ¿Tú crees que conoces todo del Señor? Pero el Señor se sigue manifestando ¿a quién? A nosotros. Y nos revela su gran poder. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Usted puede venir a Él confiadamente. Puede descansar en Él y disfrutar ¿de qué? De su paz. ¿Está enfermo? Disfrute la paz del Señor. Experimente la paz del Señor. ¿Está pasando usted por aflicción? ¿Sí está experimentando la paz del Señor? Él está aquí para dársela en esta noche. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos ante ti. Te doy muchas gracias, Señor, porque nos das la bendición tan grande, tan especial, de poder, Señor amado, de poder, Padre de misericordia, conocerte un poquito más. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque cuántas veces como los discípulos que caminaron contigo, anduvieron contigo, pero cuántas veces, Señor, quedaron asombrados de tu gran poder. Padre de misericordia, aquí estamos delante de ti. Hay cosas en la vida, aflicciones, que quieren quitarnos la paz que tú nos has dado. Tómanos en tus manos,
Ayúdanos, Señor, a confiar, a descansar en ti, a tener esa seguridad que tú gobiernas todo, que tienes control sobre todo, que tienes dominio, que tienes autoridad sobre todo. Glorifícate, Señor amado, en cada vida y ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Gracias, gracias porque tú te revelas a nosotros por tu palabra, para que podamos descansar, Señor, en ella y esperar siempre, siempre en ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En tus manos nos dejamos y nos abandonamos. Te ruego bendigas la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre, permite cada uno pueda ofrendar con alegría, bendice los grupos doctrinales y al momento de estar distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén. Amén.